Desde hace un tiempo, o desde que Trump llegó al poder, lo vemos que va enfrentándose. Ha tenido enfrentamiento con Rusia, ha tenido enfrentamiento con China, ha tenido enfrentamiento con otras naciones y en un momento determinado vuelve hacia atrás. Pero Trump tiene una guerra oculta, una guerra comercial con China, en el cual vimos que China le tumbó el pulso. ¿Y por qué decimos que China le tumbó el pulso? Bueno, sencillamente porque Trump tuvo que irse a reunir con Xi Jinping a Corea del Sur y allá poder moderar los aranceles. Este tema lo vamos a tratar a profundidad con un invitado especial, una persona de vasto conocimiento en el área. Él es Marcelo Caruso, que más que un invitado es un coproductor de este espacio. Bienvenidos, amigos, a Tito en la Geopolítica, donde no se maquilla la verdad ni se le arrodilla a los poderosos. Vamos a analizar si Trump cedió o si esto es una táctica dilatoria para ir más allá. Vamos a ver qué papel jugaron las tecnologías dentro de este enfrentamiento. ¿Cuál fue el papel de las tierras raras? ¿O qué está pasando con el comercio internacional? ¿Qué ha pasado con el oro? O sea, ¿fue el oro una situación en términos económicos que obligó a Trump a negociar con Xi Jinping? Ha salido ya otro bloque contrahegemónico a poderle disputar a Estados Unidos la hegemonía que venía teniendo después de la caída del bloque socialista a finales de los 80 y principios de los 90. Vamos a tratar estos temas a fondo. Pero antes queremos decirle a ustedes que Tito en la Geopolítica es un programa alternativo, un programa que necesita del apoyo de ustedes en el sentido de que se registren en Tito en la Geopolítica. Y además, si el contenido es de su agrado, le den me gusta y lo compartan con una red de relacionados para nosotros poder llegar a muchas más personas. Porque, como les decía, este es un programa que no tiene el beneplácito de los poderosos, porque nosotros desnudamos la verdad y hablamos con la verdad. Entonces, queremos que ustedes lo hagan. Pero también queremos decirle que este programa se transmite los sábados y otros días de la semana por Marín 96.9 FM y una red de emisoras más. Y ya vista toda esta cosa, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Marcelo Caruso. ¿Cómo está, hermano? Bueno, mucho gusto estar otra vez en la nueva ola, el Tito en la Geopolítica. Me gusta, es una definición muy específica ya para los temas que estamos trabajando y que no son cualquier tema. Este tema es el tema central que marca toda la economía y la política del mundo en este momento. Y bueno, como tal, muy agradecido de la invitación y echemos para adelante. Bueno, hermano, como hablábamos en la introducción, hay una situación que se está dando y se está reconfigurando. Vimos el oro como se disparó por encima de los $4,000, aunque ahora se ha estabilizado alrededor de los 3,900 o $4,000, pero fue un sinónimo de que la situación no, en términos geoeconómicos, no andaba bien. Y queríamos hablar los antecedentes, o sea, de la guerra arancelaria que hubo entre China y Rusia, entre China y Estados Unidos, y cómo esta nueva reconfiguración a través de la tierra rara, que va a pasar
porque es un acuerdo solamente de un año. O sea, ¿qué puede pasar después que pase el año? Y cómo las tecnologías han jugado un rol importante en esta situación de guerra comercial que se dio entre Estados Unidos y China. ¿O esto será una suspensión momentánea? Sí, evidentemente es así. Y lo que hay aquí es el límite de toda una estrategia que jugó Donald Trump, que fue la base de amenazas a los peones, alfiles, pero el debate siempre iba dirigido a la captura del rey. Y el rey, callado, respondía con también medidas de restricciones. Y hay una foto que en este encuentro se muestra a Xi Jinping, que está sonriendo, como está siempre derechito, parado, y Trump, que se dobla frente a él para decirle algo al oído, así, alguna complicidad. Ahí está viendo quién dobla la rodilla y quién llegó a un límite, porque puede seguir peleando en el Pacífico, en el Caribe, puede seguir actuando en donde quiera en Gaza, con cierta impunidad, pero en este tema le toca tener límites y definir hasta dónde puede avanzar. Y hasta aquí llegó. Y creo que esto es un punto, no es un punto de quiebre, pero es una suspensión, pero de alguna manera es lo que, digamos, hasta aquí llegó la estrategia de Trump de disputa de los mercados a punta de aranceles, de amenazas, y le tocó negociar, ¿no? Que muestra lo que estaba detrás de todo esto. Siempre decíamos, el objetivo y el problema no son los palestinos, son las víctimas, en este caso, ni son los ucranianos, ni los rusos, el tema es China. Todo el mundo ya dice eso y lo tiene claro, pero cómo se va desarrollando esa estrategia aparentemente desordenada que tiene Donald Trump, y creo que no es que sea muy ordenada por pensamientos estratégicos, y hasta dónde lo que tenemos es este mundo que llegó a un punto y con una suspensión de un mercado que sabe que en un año, o más bien no sabe qué va a hacer en un año. Y esa es la situación. ¿Qué papel, a tu entender, han jugado la tecnología? Aunque no se habló directamente en términos de tecnología entre estas negociaciones entre Trump y Xi Jinping, pero sí subyace que el tema de Trump, pues, fue que le tumbaron el pulso en términos de la tecnológica, porque al cerrarle las tierras raras, la venta de tierras raras para el área militar y tecnológica, entiendo que eso pudo haber jugado un rol muy importante para que Trump se pudiera arrodillar y pudiera, o no arrodillar, que le tumbaran el pulso a Trump. Sí, ese es el tema. Los temas básicos fueron tres que lo llevaron a tener que frenar, negociar y suspender su gran guerra triunfante. Lo primero, que la inflación en Estados Unidos ha planteado crisis, inseguridades, y el mercado no se la aguanta. El segundo, la parte de que tú llamas las restricciones tecnológicas. ¿Me estás escuchando bien? Sí, estamos escuchando bien. Bueno, las restricciones tecnológicas. La primera son los 37 minerales que está exportando China y todas las tierras raras que llaman, y que son la base de la construcción desde un carro eléctrico hasta las nuevas tecnologías
¿no? De gran desarrollo, o al menos en desarrollo muy grande, ¿no? Esos minerales, sin ellos no podía funcionar. Estados Unidos en su salto tecnológico. Claro, ellos tienen su propia llave, que son los nuevos tipos de chips que hace Nvidia y que le prohibió exportárselos a China. Pero eso era lógico, porque son muy nuevas tecnologías que los chinos mismos ya están desarrollando. Y nadie va a negociar con eso, porque además está en desarrollo, son, digamos, zonas de experimentación para saltos tecnológicos, biotecnológicos, que todavía no entran al mercado abiertamente. Eso a China creo no le preocupa tanto, porque China no va a depender de tener un chip especial que le compre a Estados Unidos, porque sería construirse un castillo de naipes. Le quitan esa pieza y no puede seguir. Ambos, y por eso es la decisión de Trump de llevarse a todas las grandes empresas estratégicas, no solo en el mercado, sino en las tecnologías, llevárselas para Estados Unidos. Y la otra parte, la otra pata, la tercera pata, yo diría, son las crisis de los mercados. Un mercado no puede funcionar en la incertidumbre. Si bien hay transiciones, tiene que dar fases de pelea, pero eso tiene un límite. Y en eso también se estaba expresando, como tú dices, en los títulos, valores de los commodities. Ahora seguramente con este acuerdo y esta suspensión, entre comillas, porque la guerra sigue por debajo, pero al menos no es una guerra explícita en el tema de boicot al intercambio de mercancías, digámoslo así. Lo que está mostrando es que podrá subir y estabilizarse el precio del petróleo y de algunos commodities que en este momento están en un desorden, ¿no? El mismo dólar está en una sub y baja que eso no se lo aguanta el sector financiero internacional. Quien regula todo esto siempre es el sector financiero. A un momento dice, ya, hasta aquí, porque si no, se me va a mí la posibilidad de funcionar con especulación. La especulación en la incertidumbre ya deja de ser posible, porque nadie invierte y se retiran las inversiones. Pero bueno, estos son los grandes temas que marcó esto. Y lo que tú dices de la tecnología, yo creo que es uno de los pivotes. Ese es el punto más estratégico que tienes. Pensar el futuro de las relaciones de poder sin pensar perspectivas estratégicas. Tú tienes que hacerlo todo en el marco de la tecnología. Y habrá que aprender nuevamente qué son las estrategias. Porque hoy en día teníamos estrategias en la economía, supuestamente leyes científicas, muy ordenadas, pero ahora hay que seleccionar prioridades. ¿Por dónde me meto yo en esta gran batalla estratégica? ¿En qué escenario vamos a estar peleando? ¿Cómo va a ser el futuro si yo desarrollo tal o cual biotecnología o nanotecnología, que son el corazón? El corazón no es la inteligencia artificial, ahí otros lo hablábamos. La inteligencia artificial piensa a través de ella, no es ni inteligencia ni es artificial. Es una construcción para controlar robots y obviamente a los seres humanos por otras vías de medios de comunicación y demás, pero es una función de gestión. Pero ¿qué hay que gestionar? Robots, nueva maquinaria, nuevas tecnologías. Y si eso, ¿cómo funciona? ¿Con qué energías? ¿Cómo ser? El tema de las energías verdes, que se tocó de lado, dicen, ¿no? Los dos están en eso. A ver cómo fracturan, suponte la molécula de agua, y con ese hidrógeno limpio hay que sacarlo. Yo me acabo con todo lo que fuera combustible de hidrocarburos, energías de hidrocarburos.
Entonces, ese debate es un debate estratégico, que es una construcción permanente del conocimiento desde los dos lados. ¿Quién construye más rápido un conocimiento? Pero para hacer funcionar la economía. El robot, ¿para qué? Para reducir costos de mano de obra. ¿Qué pasará con la tasa de ganancia del capital? Ellos no saben. Si seres humanos trabajando, ¿qué pasará? Bueno, esos son debates que podemos dar al final de la charla, haciendo un poco de utopía o pensamiento utópico, ¿no? Pero yo sí creo que en este momento esta suspensión es una derrota de Donald Trump. Claramente, hasta ahí le llegó el amor, como dicen, ¿no? Sí, tú hablaba con propiedad y hemos hablado de la tecnología, pero nos quedó algo que no lo hemos nombrado. Y es dónde han caído todos los imperios. El problema es la depreciación de la moneda. El imperio romano, con la depreciación del denario, que se dio 300 siglos antes de Cristo, que comenzó, era el imperio más grande que había, pues con su depreciación del denario, el imperio romano pues sucumbió. Después España, que se llevó todo el oro y la plata, explotó el cerro de Potosí ahí en Bolivia, que tenía una gran cantidad de plata, pues también con la depreciación monetaria de España, pues desapareció. Los ingleses instauraron el imperio inglés, donde nunca se ponía el sol. Siempre había una bandera inglesa en cualquier parte del mundo donde estuviera saliendo el sol. Y el imperio inglés, que había impuesto el primer sistema basado en oro, o sea, a partir del oro, la moneda, la libra inglesa estaba valorada en oro que te entregaban, pues llegó un proceso de devaluación. Estados Unidos después sustituye a Inglaterra e impone su modelo, el patrón oro, que lo impone a partir del año 1944 en Bretton Woods, y que ya había sido un fracaso con Inglaterra. Lo impone y hace agua en el año 1971. A partir de ahí, el poderío militar y la economía norteamericana respaldaban ese imperio norteamericano. Pero vemos dos cosas que se van dando. Primero, el dólar va perdiendo valor. Y cuando analizamos el por qué el dólar va perdiendo valor, lo podemos ver en que una onza de oro en el año 1971 valía $35. O sea, hoy esa onza de oro vale $4,000, lo que te implica que el valor del dólar se ha ido perdiendo. Pero por el otro lado, hay un alto nivel de endeudamiento de Estados Unidos. Hay que ver cuál fue el endeudamiento de Estados Unidos en los 80 o a finales de los 80, cuando cae el bloque socialista del este europeo. Y hoy ese endeudamiento anda por encima de los 37 billones de dólares, que es muy fácil de decirlo, 37 billones en término español, pero 37 trillones en términos norteamericano o anglosajón. Entonces, creo que todo esto va se va uniendo y va creando una situación explosiva para Estados Unidos, en el cual Trump no se lo imaginó, porque él entendía que poniendo aranceles y que tratando de eliminar impuestos a las empresas que se establecieran en Estados Unidos, pues él iba a resolver el problema.
y el problema era mucho más complejo, una economía que está resentida por un nivel de endeudamiento, una economía que está resentida por una pérdida de valor de su moneda, una economía que ya no produce, pasó de un sistema de industrialización a un sistema financiero y especulativo en la economía, y que toda la producción pasó a mano de China. Entonces, y que también otra situación que se da, y es la fragmentación del mercado. Ya el mercado, los BRIC no son un mercado pequeño, son más del 50% de la población mundial. Y creo que todo esto ha incidido en que Estados Unidos tenga que ir a negociar directamente con Xi Jinping. No sé si me Sí, escucha. sí, perfecto, perfecto, te entiendo muy bien. Bueno, hay varias cosas que planteaste, ¿no? El fin de los imperios, evidentemente, sus, sus razones inician siempre en razones internas, en descomposiciones internas. Empieza nomás el Imperio Romano con una esclavitud que ya no era rentable, si lo quieres así, no era productiva, pasando a otro modelo, pero se nos iría largo por ese lado el debate. Más bien, me parece interesante el tema de lo que está sucediendo con la crisis de Estados Unidos y los límites que tiene en este momento. Es el mayor importador del mundo enfrentando al mayor exportador del mundo. Y eso es lo que quiere y busca revertir, regresar en algo Donald Trump para extender la vida de ese capitalismo financiero que pretende ser tecnológico. Si tú piensas el intercambio entre los dos, bilateral, entre los dos países, son de 659 mil millones de dólares. Y el déficit en contra, obviamente el déficit de Estados Unidos es de casi 300 mil millones de dólares. Casi la mitad de eso va en déficit para Estados Unidos. Mientras que lo que es más bien intercambio de bienes. Cuando ya van al tema de servicios, Estados Unidos está un poco más adelante que China. Pero el tema no es servicios lo que se está discutiendo. El tema es lo que mueve la economía, los bienes. Yo te diría que en esto, hay un debate entre la economía financiera y la economía productiva, ¿no? La financiarización hoy flota hasta llega a China, pero ya tiene que enfrentar al Banco de China, no los bancos privados. Se mueve en todo ese sentido. Y en este momento tenían una inestabilidad muy grande que no los afectaba, y de ahí la obligación que le ponen a Trump, que hasta ahí llegó, ¿no? Ellos mueven en función de especulación y en un mercado cada vez más incierto, como estaba planteando Trump, los riesgos se vuelven tan altos que la gente se refugiaba en la moneda. Pero tampoco ahora se puede refugiar en el dólar, y eso se lo están cobrando a Trump. Se refugian, como tú dices, podemos tener un alza de commodities. De hecho, ya hay en todo lo que son los estratégicos, los 37, estos minerales de tierras raras, hay un permanente ascenso, ¿no?, de los precios. Y bueno, y esa es la disputa que hay en el mundo hoy, porque esas tierras raras están en China o están en el tercer mundo, en América Latina, en África, y no las tienen en su territorio. Y ahí viene el gran debate. En esto hay que tener en cuenta lo que está pasando también en Europa, ¿no? Aquí ahora pronto vamos a tener en Colombia, el 8 y el 9 de este mes, de noviembre, a la reunión de la CELAC con la Unión Europea. Y la Unión Europea viene aquí a ver cómo me puedo asegurar que voy a tener también
mis materias primas básicas para mantener mis carros eléctricos, mis nuevas tecnologías que van por detrás de las otras dos, no tienen posibilidad de alcanzar ni entrar como un tercero en disputa, pero sí como para sobrevivir. Entonces, Europa es otro factor que ha sido derrotada, pero, digamos, dominada, derrotada, subsumida, le han puesto todos los adjetivos. Pero ahí está también todavía. Y esa es una disputa de un gran mercado que lo han logrado romper con Rusia, que era la parte energética, pero a unos costos sociales que hasta ahora llevaban una protesta social, que es el factor que hay que encontrar también, que se volcaba luego a votar por la ultraderecha, pero los acontecimientos últimos de la huelga general en Italia, en España, están mostrando que puede haber un giro y se formaría un bloque casi pro-BRICS en Europa. Hoy en día no lo pueden hacer, están dominados por la OTAN, pero la negociación que se está jugando en Ucrania tiene que ver con esto también. Es decir, China aparentemente no negocia ya, pero le está comprando todos los combustibles a Rusia, le resolvió el problema que era lo que no vendía en Europa, se lo vende a China y le sale más barato a China. Y eso lo intentó hablar varias veces Trump con Xi Jinping y no, y le dijeron, ese tema no se toca. Y si bien lo habrán hablado fuera de la agenda oficial, lo que es evidente, los chinos no hacen eso. Parece que ha habido problemas con el audio, pero ¿Ahora me estás escuchando? sí, sí, ahora te ¿Me escuchas escuchamos bien? y es importante lo que tú estás diciendo sobre el tema que se va dando, porque aquí se configuran que no hay dos bloques solamente, sino que hay dos bloques que son en términos económicos fuertes, que es Estados Unidos y China, pero que también existen otros bloques que giran en torno a cada uno de esos bloques, como es el caso de Europa alrededor de Estados Unidos, y que hemos visto que en los diferentes enfrentamientos que Estados Unidos tiene con algunas naciones en el mundo, pues Europa en gran medida, no siempre, pero en gran medida, se subordina a las posiciones norteamericanas, imponiendo sanciones, imponiendo bloqueos económicos, y por el otro lado está Rusia, que despierta como un gigante en la tecnología militar y enfrenta a Europa con relación y conjuntamente con Estados Unidos cuando tratan de rodear a Rusia acercando más la OTAN para tratar de llevar a la OTAN a Ucrania y sacarle a Rusia la salida a las aguas calientes. Entonces vimos el desenvolvimiento que tuvo Rusia y el acercamiento de Rusia con China, que esto hay que también tocarlo a fondo, ese acercamiento de Rusia con China en el término económico, como tú bien lo has dicho, que no es solamente la venta de Rusia de combustibles y cuestiones así, sino que hay unos intercambios que tienen que ver con la tecnología china hacia Rusia, pero también la venta de Rusia de equipos militares de altas precisiones, como son los equipos de intercepción misilística, y que donde Rusia viene desarrollando una tecnología muy fuerte, y que a diferencia de lo que fue Rusia o la URSS en aquellos tiempos, donde la URSS en términos militares era un bloque muy poderoso, pero en términos económicos era muy débil, lo que hacía de la Unión Soviética un gigante con pies de barro. China no está en esa situación, sino que tiene el desarrollo militar, y con esta unificación con Irán, pero prácticamente con Rusia,
pues le da mucho más fortaleza en el campo militar, pero está peleando de tú a tú con la economía, con Estados Unidos en el tema tecnológico y en el tema económico. Entonces, es importante hacer este señalamiento y ver tu eh, planteamiento sobre ese tema. No, mira, el tema más, este tema se va a tratar aquí en la CELAC. Va a ser el tema de fondo. Nunca se va a hablar explícitamente así, pero es el fondo del debate entre los países de la Unión Europea y la CELAC. Ellos vienen por materias primas estratégicas y mercados en lo posible, y los países de América Latina pensándose dentro de su fragilidad y la fragilidad que es la misma CELAC, que es un órgano de países con posiciones económicos e ideológicas muy diversas en este momento, muy confrontadas. Piensa nomás en Milei versus Petro, entonces tienes un escenario que no hay que esperar grandes acuerdos. Lo que hay es una gran expectativa, por un lado, de poder avanzar en ese acuerdo que está todavía no firmado entre Mercosur y la Unión Europea. Y para los caribeños, como nosotros, es también una perspectiva de la apertura de mercados, que es lo que hacemos, y la posibilidad de lograr inversión extranjera directa, esa que llega a la industria, a la transformación de nuestra materia prima. Pero la novedad es que se busca hacerlo, no es novedad porque llevamos años en este intento, pero lo nuevo en este contexto tan confrontativo es que se busca desarrollar la integración latinoamericana y caribeña. Y eso tiene puntos de encuentro que son muy frágiles. Uno dice, ¿cómo es posible que viendo esta confrontación China-Rusia, los BRICS, que todavía son más una perspectiva monetaria o comercial que un proceso productivo distinto, común, integrado, un bloque que está pensando en nuevas tecnologías comunes, pero que se avanza hacia allá? Lo que tenemos en este momento es la posibilidad de lo que sería un bloque no alineado frente a esa situación, pero que en este caso abre sus negociaciones con los dos lados. Todo ya, México, que era el más lejano a China, porque todo su mercado estaba en Estados Unidos, y su fuerza de trabajo y lo que eran todas las remesas que le llegaban de allá, lo hacían dependiente y lo hacen dependiente con Estados Unidos, le dijo ya no más y se fue a negociar con los BRICS. Y eso se volvió una novedad en el mercado mundial. Yo puedo tener prácticas con el bloque de BRICS o con el bloque liderado por Estados Unidos y Europa. Europa tratando, en este caso, de ver cómo logra recuperar alguna autonomía mayor. Y eso no está mal. Pero desde nuestro lado es una posición interesantísima porque tienes poder. Tienes tierras raras que no tienen todas los chinos. Tienes todo el 60% del litio que va a mover las baterías del cobre, que son los dos grandes, ¿no? Digamos, en lo inmediato, factores de poder en una relación de exportador-importador y productor y extractivismo. Y el extractor, digámosle así. En esa relación, América Latina y el Caribe, si se unificara, tiene una relación de poder menos asimétrica que la que tenía hace unos años. Porque nuevamente tuvimos la suerte o la desgracia. En esa época habíamos tenido la suerte y la desgracia de tener los grandes yacimientos petroleros. Ahora tenemos los grandes yacimientos de las nuevas
tierras minerales que van a mover las nuevas tecnologías. Bien, ¿cómo se articula eso? Yo pensando esta entrevista decía, así como en el pasado había una asociación de productores de café, todavía hay una asociación de productores de petróleo, pero que ya no es la hegemónica, porque por fuera de ella funcionan muchos grandes países. ¿Y qué será si hacemos una asociación de productores de tierras raras y minerales estratégicos? Asociación de países productores. El neoliberalismo liquidó eso, liquidó toda posibilidad de que desde los productores mismos y sus países se generaran asociatividades para exigir un precio, una remuneración de acuerdo a lo que era su valor en el mercado real. Eso lo liquidaron y no existe más. Lo que hay son asociaciones de distribuidores, de los que manejan el mercado del cacao, del café, y los productores cada uno peleando por la propia separada. Bueno, si no te compraban a ti el cacao en América Latina, lo compraban o lo compran en África. Pero cuando estás hablando de unos bienes escasos, de una renta muy grande que se extrae de ellos por ser bienes escasos, la cosa se pone más interesante. Y por eso la escalada de Trump viene también contra Venezuela, que tiene el petróleo, ocupando Guyana, metiéndole toda la candela al conflicto en Bolivia para terminar de controlar el triángulo del litio. Es decir, está nuevamente en un neocolonialismo, en un extractivismo feroz, porque es la base para disputar con su enemigo estratégico y histórico, será por muchas décadas, que son los chinos. Y ahí es donde tú dices, ¿y yo cómo me paro? Sometido con los dos, negociando así medio, como dicen acá, chichipato, así, por pequeñas cosas, o vamos a jugar a la gran. Claro, es político ideológico eso. Más que ideológico, es político económico. Pero lo ideológico es de qué lado te paras. El BRIC no es una cosa ideológica. Lo que es ideológica en tanto confronta a un gran imperialismo hoy con corte neofascista, nacionalista, neofascista, una contradicción de todo lo que dijeron por muchos años con el cuento del libre mercado. Pero ¿cómo te paras ahí? ¿Cómo logras trabajar como países y como los propios empresarios productores con los cuales tú tengas asociatividades? Muchas veces ya son todos casi transnacionales, porque tú no vas a encontrar minería de ese nivel con productores nacionales. El minero pequeño ese soy el que está siendo estigmatizado para todo. Pero, y con lo ambiental más lo tienen para abajo al pequeño. Y los grandes aparecen financiando grandes campañas ambientales. Y acá viene la otra pata que no aparece todavía en esta negociación. Muy bien, vamos a un mundo manejado por las grandes tecnologías, por nuevas tecnologías. Cada vez más se va a reducir el proceso productivo de extracción de fuerza de trabajo humana para reemplazarlas por robots. Alguien hará los robots, pero no, va a ser una reducción muy grande del trabajo humano, que tiene dos posibilidades. En manos del bloque de Trump es desempleo, lo que está sucediendo, inflación, desempleo, violencia, guerra. Y en el caso de los chinos y los rusos en parte, ellos están planteando una especie de socialismo utópico tecnológico, donde no va a ser necesario trabajar. Hablo de un futuro que ni siquiera tenemos claro cuándo es. Hablar un futuro sin tiempos es complicado, pero lo que está haciendo China dentro de China eleva el nivel de vida de su gente
a un punto que en algún momento trabajarán 6 horas, 4 horas, 3 horas, porque la tecnología va a ir reemplazando. La nano, la biotecnología, eso va a ser enorme. Robots con inteligencia artificial, mientras que para ellos eso es en su país generar un desarrollo de calidad de vida con dignidad. En Estados Unidos va a ser un desarrollo y en todo su bloque de acumulación y concentración de esa riqueza generada por la vía de las nuevas tecnologías. Ese es el mundo que vamos. Hay gente que dice, bueno, lo que hace China en China podría extenderse a otros países como modelo. Hasta ahora te ofrecen obras, ofrecen inversiones para hacer grandes obras, digamos, estratégicas. No está planteando que entran a la economía como tal, la productiva, ¿no? Porque, ¿qué necesitan nuestros países? Industrializarse, dejar de ser meramente extractivista, transformarlo, siempre se ha discutido de transformar lo que traemos y vendemos así, no solo en minería, en alimentos, en materias primas de todo tipo. Muy bien. Ese es el mundo que está discutido atrás de este debate China-Rusia. Porque en el fondo uno dice, bueno, la hegemonía, ¿para qué es? ¿Para qué pelean las tierras raras tan estratégicas? Porque que le venda, le compre a Estados Unidos China la soya que es el 60% de la producción que tiene Estados Unidos de soya, que es enorme, se lo venden a China. Muy bien. Y eso estaban pitando, cabreados contra Trump, porque se les iba a caer ese mercado y se lo iba a hacer sustituido, sea por Argentina, de hecho ya están vendiendo, o Brasil. Entonces, eso es lo inmediato. Eso es un árbol que todavía tapa el bosque que hay detrás de estos grandes modelos que están discutiendo, porque dicen, pero por tierras raras se van a dar la pelea, ¿no? Es que eso es lo que vamos a ver en la economía, que ya no va a ser típica la industrial basada en el trabajo humano. Mira la contradicción, los chinos ya están pensando en eso y nosotros estamos pensando en cómo nos industrializamos con el modelo antiguo, o no, porque podemos industrializarnos con esa nueva tecnología. Y eso es lo que hay que empezar a hacer acuerdos de otro tipo. No acuerdos meramente para que cómpreme cacao y café y yo le compro tecnología. No, déjeme tecnología aquí también cuando. De hecho, en lo que son grandes obras, digamos, de vías, de transporte, de lo que ellos están realizando, te dejan unos saberes. Pero eso no es lo que mueve la economía. De alguna manera está, es decir, se aprende, se puede dejar como ser en Bogotá, que estamos haciendo un metro aéreo terrible con impactos ambientales, pero lo están haciendo los chinos a una velocidad que va más rápido. Toda esa línea del metro que hacer un puente en cualquier barrio de Bogotá, que pasan años haciendo un puente. Entonces ya ahí mismo muestra tecnología, eficiencia y no corrupción, que es otra de las cosas que nos tiene jodido. No corrupción. Entonces, ahora, y lo que ha mostrado Trump, que no solo es corrupción, sino que es violencia y guerra, un imperialismo al estilo de los orígenes, cuando se metió a ganarse el petróleo en todo Medio Oriente, dividiendo países, pero ni siquiera entonces era capaz de hacer exterminios como el que ha hecho en Gaza. Y hoy lo hace. En el mundo se supone más culto, más preparado, más formado. Entonces, uno de los temas que yo creo que nos toca y le toca a Tito en este programa es cómo llevar la comprensión de la gente de qué implica nuevas tecnologías, pero también qué implica salir del subdesarrollo que vivimos, ¿no? ¿Quién te vende y te instala la nueva tecnología? Va a determinar el futuro de tu economía hacia dónde va. ¿Va hacia el buen vivir o va hacia una concentración mayor y extracción de riqueza? Porque el que te da tienes que saber con qué condiciones te lo da. Y
ese es el gran debate a nivel del mercado. Por eso los chinos están entrando en toda América Latina. O sea, son mayores inversores que los propios gringos, ¿no? Entonces, diría yo, eso está muy por detrás de este debate, es decir, un fondo del asunto con mirada de futuro, para no quedarnos en la coyuntura que las cifras de Dante dicen, todo el mundo es experto en eso. Pero dime, ¿y eso hacia dónde nos lleva? Ah, si yo tengo que ir a un modelo chino que va a ser tecnología para elevar capacidad de vida de la gente, así exista un partido comunista, una burocracia, si quieres llamarla, que vive ahí, pero me está generando una posibilidad de distribución de la riqueza que no me da el otro modelo. Bueno, Tito, no sé si vamos. Contigo es importante comunicar, porque tú eres una fuente de conocimiento amplio. Desde que te conocí a ti, la primera vez que te vi allá en México, que pregunté a los compañeros que decían uno que era uruguayo y otro decían que no, que era de Argentina y se estaban peleando los uruguayos y los argentinos, me di cuenta que sí tenía un gran acervo, no solamente en un área, sino en diferentes tipos de áreas. Y contigo el tiempo vuela, porque ya prácticamente hemos agotado la hora y solamente queremos que tú te despidas de los amigos de Tito en la geopolítica, recordándoles a los amigos que este programa se transmite a través de Radio Marín 96.9 FM en Venezuela y una red de emisoras más. Bueno, Marcelo, aquí tienes tú los canales de Tito en la geopolítica para despedirte de nuestros queridos amigos que nos dan seguimiento. Bueno, agregando, Tito, muchas gracias. No me infle los egos más de lo que uno tiene que pelear con ellos, ¿no? Pensando en la geopolítica, ¿no? Y el nombre que han adoptado, que me parece muy interesante. Hay una pata de la geopolítica que juega en esto, que está formalmente ausente de este debate a un año, que puede que en 6 meses tengamos nuevamente, o antes, un estallido y vuelta a poner aranceles y echar para atrás, como ha pasado en el pasado. Es el tema de lo ambiental, Tito. China ha hecho un cambio en las normas, en las reglas y la normatividad de regulación de la producción enorme en función del control de las emisiones y contaminaciones que pueda realizar esa industria. Trump se ha retirado de las conferencias de las partes del Acuerdo de París y todo lo que es ambiental, compromisos ambientales, compromisos determinados nacionalmente por cada país, y él avanza en esta industrialización forzada que está haciendo tecnológica de cuarta generación, sin interesarle esta mirada geopolítica y ambiental. Y creo que eso, si bien en lo inmediato se puede denunciar, la gente lo puede ver, no han entendido que eso no es solo un problema de salud, no, eso va a empezar a afectar los procesos productivos que no tengan en cuenta estas variables. Y vamos a tener no solo huracanes como el que ya ha pasado y está pasando, sino escasez de agua para mover el canal de Panamá. Es decir, van pasando una cantidad de variables que son económico, ecológico, políticas. Y eso China lo entendió no solo porque su país era el más contaminado, porque también entraron en una carrera acelerada de industrialización a cualquier costo.
Ahora está Estados Unidos haciendo esa jugada. Y eso no solo le va a generar una crisis con su población, que es la que paga los impactos ambientales, y siempre la paga peor el que en peor condiciones está para afrontarlo, sino que políticamente se lo van a cobrar y se lo están cobrando a Trump. Las marchas en los 7 millones que se movilizaron, jóvenes en su mayoría, frente al tema de Palestina y la guerra y la promoción, están también pensando en esto, pero no logran articularlo. Y no es fácil, no es que nosotros sí podemos. Eso habrá que trabajarlo mucho, pero son los temas para el futuro y que le quedan ahí a Tito en la geopolítica. Un abrazo muy grande a tu equipo, a ti y a todos oyentes de Venezuela, de República y de donde estén escuchando. Gracias, hermano. Y con esto estamos llegando ya al final. Y queremos concluir diciendo, el encuentro entre Trump y Xi Jinping marca una pausa, como lo hemos visto aquí. No el fin de la competencia. Las tensiones estructurales siguen. América Latina debe ver esto como una oportunidad para pensar su estrategia o para repensar su estrategia en el nuevo tablero global en términos económicos y en términos geopolíticos. Entonces, aquí preguntamos, ¿nos subordinamos o jugamos con autonomía? Gracias por acompañarnos a Tito en la geopolítica, donde el análisis es sin censura y sin servidumbre. Hasta el próximo programa.